Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga. Qué bendición estar con ustedes nuevamente en esta mañana. Le doy la bienvenida a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy en nuestra celebración dominical. Estamos contentos de tenerles en esta mañana maravillosa. Reciban un saludo de mi parte, de mi familia, de mis hijos. Les amamos, les extrañamos muchísimo y les llevamos constantemente en nuestras oraciones. Esta semana estamos en nuestra segunda semana. Hoy domingo estamos en nuestra segunda semana de una serie que iniciamos el domingo pasado y que hemos titulado Sígueme. Y el propósito de esta serie es que podamos descubrir y aceptar la invitación de Jesús a seguirle. Algo maravilloso que todos debemos entender es que Dios no está buscando evangélicos. Dios no está buscando católicos. Dios no está buscando bautistas, ni metodistas, ni pentecostales. Dios está buscando seguidores. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, que tomen la decisión de seguirle con toda su vida, de dejar atrás su pasado, de dejar atrás la manera como han vivido y se conviertan en discípulos de Cristo. Hace más de 2000 años, Jesús le extendió esta invitación a seguirle a 12 hombres, 12 discípulos. En una oportunidad Jesús iba caminando por el mar de Galilea y habían unos hombres pescando y les dijo, dejen sus redes y yo los haré pescadores de hombres. Les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Más adelante se encontró con un hombre sentado en su mesa de recolección de impuestos, Mateo, y le dijo, sígueme. Y Mateo, poniéndose en pie, dejándolo todo, siguió a Jesús. También vemos una oportunidad cuando llamó a un joven rico que tenía gran interés por el ministerio de Jesús y Jesús le dijo, deja todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Pero este no fue capaz de dejarlo todo atrás, de abandonarlo todo por seguir a Jesús. Y este llamado del cual estamos hablando en esta serie, que es una serie de discipulado, es una invitación a caminar con Jesús. Es una invitación a aprender de Él. Es una invitación a servir con Él. Y esta es una invitación que no solo cambió la vida de 12 hombres, pero cambió la vida del mundo, cambió la historia de la humanidad, porque 12 hombres inicialmente tomaron la decisión de seguirle. Y hoy en día Jesús está extendiendo una vez más esta invitación. Él continúa extendiendo esta invitación, pero no es una invitación como muchas veces nosotros pensamos. No es una invitación para venir a la iglesia. No es una invitación para identificarnos con una religión. No es una invitación para aceptar un dogma. Es una invitación para seguir a Jesús. La semana pasada la pastora Marta inició con el primer tema de esta serie, con un tema maravilloso que fue titulado Reconociendo su voz. ¿Cómo podemos reconocer la voz de Dios? Y esto es supremamente importante porque un discípulo de Cristo tiene que saber reconocer la voz de Cristo. Para poder ser discípulos tenemos que aprender a reconocer la voz de nuestro Maestro. Si no reconocemos su voz, ¿cómo podremos saber cuando Él nos está hablando? Si no reconocemos su voz, ¿cómo podemos saber cuando Él nos está instruyendo? En una oportunidad vemos cuando Pedro está en la barca y Jesús se les aparece caminando sobre el agua. Los discípulos pensaban que era un fantasma. Pero Pedro de pronto piensa, ¿será que este es Jesús? Y Jesús dice, Señor, si eres tú, dime que vaya hacia ti. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro, reconociendo su voz, caminó también sobre el agua. Para mí esto es una historia maravillosa porque cuando nosotros reconocemos la voz de Dios, podemos ir a los lugares a los cuales Él nos está llamando. Pero si tú no reconoces la voz de Dios, la voz de Jesús en tu vida, nunca podrás caminar en el propósito y en la voluntad que Dios tiene para ti. Jesús dijo, y la pastora Marta predicó esto el domingo pasado, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y en esta mañana empezamos con el segundo tema de esta serie, que lo hemos titulado
imitadores de Cristo. Para poder ser seguidores, para poder seguir a Cristo, tenemos primeramente que reconocer su voz, pero también tenemos que ser imitadores de Cristo. Y quiero leer en 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 1, un pasaje muy corto que te invito a que lo memorices, pero 1 Corintios 11:1 dice: imitadme a mí como yo imito a Cristo. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios y empieza su libro diciendo, su carta diciendo: imítenme a mí, así como yo también imito a Cristo. Yo no sé cuántas personas de pronto alguna vez han estado en vivo o han visto a un imitador, a alguien que imita a un artista famoso. En Colombia hay un show en la televisión en el que van y son imitadores, tratan de imitar a su artista favorito y el que mejor lo haga se gana grandes premios, una cantidad de dinero, contratos. Yo nunca me he puesto a ver mucho ese programa de televisión, pero en lo poco que he visto, en las primeras semanas, hay unos imitadores que son pésimos. Uno los ve y dice, pero es que no se parece, no habla como él, no canta como ella, no se parece en nada a la persona que está imitando. Sin embargo, hay un grupo selecto que son grandes imitadores. Tienen un parecido increíble, hablan como él, cantan como ella, se mueven, su manera física, su manera de actuar. Parece que incluso adoptaran totalmente la personalidad de esa persona. En una oportunidad mi esposa y yo estábamos de vacaciones y en el hotel en el que estábamos había un evento esa noche. Y supuestamente habían invitado a un gran artista famoso. No era un gran artista, era un imitador de un gran artista muy famoso en nuestro país, de cantante vallenato. Y mi esposa y yo estábamos por ahí cerca cuando anunciaron al gran cantante. Y lo anunciaron y esta persona entró. Y se veía como él, caminaba como él, cantaba como él, hablaba igual a ese cantante famoso. Y la gente se volvió loca, la gente gritaba, la gente aplaudía, la gente cuando él cantaba, yo lo escuchaba cantar, yo decía, Dios mío, pero su voz es muy parecida. Y la gente le aplaudía y chiflaban y bailaban. Por un momento se olvidaron de que él no era el original, estaban en la presencia de un imitador. Pero cuando yo pienso en esto, pienso en el trabajo, en la tarea de estos imitadores. Porque estas son personas que copian o simulan el comportamiento y las acciones de otra persona. Son personas muy estudiosas, observan por horas el comportamiento del que quieren imitar. Estudian a esa persona, estudian su vida, estudian sus comportamientos, toman clases de voz para hablar como esa persona. Muchas veces se ponen enfrente del espejo para ver si lo que estoy haciendo se parece al comportamiento de esa persona que estoy imitando. Y sabe, yo he aprendido que imitar a Cristo no es en nada diferente. Yo he conocido cristianos que son pésimos imitadores de Cristo. Que cuando tú los ves hablar, cuando tú los ves actuar, cuando los ves fuera de la iglesia, cuando los ves en sus relaciones, tú dices, no te pareces en nada a Jesús. Y la razón por la cual no se parecen en nada es porque para poder ser imitadores de Jesús tenemos que pasar tiempo con Jesús. Tenemos que poder observar su vida. Tenemos que poder estudiar el carácter de Cristo, ver quién era Jesús. Tenemos que pararnos enfrente del espejo de la palabra de Dios y ver si lo que estoy viendo en mi vida refleja el carácter de Cristo. ¿Será que soy un buen imitador de Cristo? Sabes, Dios te dio una personalidad, Dios te dio un carácter único, Dios te dio una forma de ser con un propósito. Sin embargo, cuando la gente te ve a ti y me ve a mí, cuando la gente nos ve, tienen que ver en nosotros a la persona de Jesús. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sed imitadores de mí, como yo soy un imitador de Cristo. Eres tú un seguidor, eres tú un imitador de Cristo. Y en esta mañana
yo quiero compartir rápidamente 6 áreas en las que la palabra nos llama a ser imitadores de Cristo. Cuando me estaba preparando para este mensaje, dije, bueno, voy a hablar simplemente de lo que significa ser un imitador de Cristo. Pero a medida que empecé a estudiar pasajes y versículos, me di cuenta de algo que nunca me había dado cuenta antes, algo maravilloso. Y es que hay ciertas áreas específicas, claras, en las que la palabra de Dios nos dice que seamos como Jesús, que imitemos a Jesús. Y quiero compartir estas rápidamente en la mañana de hoy. El primer área en el que la palabra nos llama a ser imitadores de Jesús es en amor. A que imitemos a Jesús en amor. Juan capítulo 13, versículo 34 dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. En otras palabras, Jesús nos está diciendo, así como yo he amado, así ustedes también deben amar. Y creo que esta es una de las áreas más difíciles, más grandes, en las que la palabra nos reta a que imitemos el carácter de Cristo, y es en el amor. Así como Él amó, será que tú y yo también podemos amar. Y quiero preguntarle en esta mañana, ¿eres tú una persona amorosa? ¿Eres tú una persona que demuestra amor, o eres tú una persona difícil, complicada, difícil de tener relaciones, una relación contigo, una amistad contigo? Todo es pleito, todo es problema. ¿O eres una persona que expresa el amor de Jesucristo? Y yo he descubierto que hay personas que son así, son difíciles, son complicadas porque tienen heridas. Han sido lastimadas, han sufrido en la vida, han perdido la capacidad de amar. Por causa de las heridas de la vida, ellos ahora han subido la ventana del carro, han construido murallas, han construido muros en su vida como una manera de protegerse. Entonces soy difícil, soy complicado, soy imposible. No amo ni expreso amor tampoco. Y porque tú has construido muros en tu vida, por eso tu matrimonio no funciona. Por eso tu relación con tus hijos no funciona. Por eso tu relación con tu jefe y en el trabajo no funciona. Por eso tus relaciones en la iglesia no funcionan. Porque has construido murallas que te impiden expresar y recibir del amor de Dios. Y algo importante para poder imitar a Cristo en el área del amor es entender de que tú no puedes expresar lo que tú no has recibido. Tú nunca podrás expresar lo que tú nunca has recibido. Si tu vida ha sido una vida triste, es difícil expresar alegría. Si tu vida ha sido una vida de violencia, es difícil expresar paz. Si tu vida ha sido una vida de odio y de resentimiento, es difícil expresar amor. A menos que experimentes el amor de Dios. No importa lo que tú hayas vivido, pero si tú experimentas el amor de Dios en tu vida, entonces podrás expresar y recibir el amor de Dios. La Biblia dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que cuando tú y yo experimentamos el amor de Dios, ahora tú y yo podemos amar a pesar de lo que hemos vivido. Dios le dijo a Jeremías, le dijo, con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi misericordia. La Biblia dice que por tanto nos amó Dios, que dio a su único Hijo para morir por nosotros. Y yo quiero invitarte hoy a que tú puedas hoy abrir tu corazón y experimentar el amor de Dios. Si tú quieres ser un imitador, un seguidor de Cristo verdaderamente, tenemos que empezar siendo imitadores de su amor. La segunda área en la que la palabra nos llama a ser imitadores es en el área de servicio, en el área del servicio. ¿Eres tú una persona que todo el tiempo espera que otros te sirvan, te atiendan, hagan cosas por ti, que te traigan la comida, que te lleven, que te hagan, pero tú nunca estás dispuesto
a servir a otras personas. Te ofende si alguien te pide que hagas algo que sientes que está por debajo de ti. Pero es que yo tengo un título, yo soy un profesional, yo soy un doctor, o yo soy líder en la iglesia, o yo soy pastor. ¿Cómo así que voy a agarrar un trapero? ¿Cómo así que voy a cargar sillas? ¿Cómo así que barrer? Oh, no, yo no le voy a cocinar a esa persona. Que le voy a lavar los platos en mi casa si yo tengo a alguien que está encargado y le pago por eso. ¿Será que hay ciertas tareas y actividades que tú sientes que son inferiores a tu posición o a tu persona? Quiero que escuches lo que dice Filipenses capítulo 2, el versículo 5 al 8. Escucha bien, Filipenses 2, versículo 5 dice: la actitud de ustedes debe ser como la actitud de Cristo. Aquí es donde nos llama a ser imitadores. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Quiero que piensen esto por un momento. Jesús, Dios, el Hijo de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el que tiene la posición más alta de todas, dice que no consideró su posición, sino que se rebajó tomando una forma de un servidor, de un sirviente, para hacerse semejante a los hombres. Cuando yo pienso en esto, me hace pensar, ¿quién soy yo para pensar que yo no he sido llamado a servir como Jesús sirvió? Para mí otro ejemplo maravilloso de esto es la última cena. Cuando Jesús está con sus discípulos y se quita su túnica y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Y esta era una tarea destinada solo para los sirvientes. Un maestro, un Mesías, un hombre de posición no debía lavar los pies de sus discípulos. Pero aquí Jesús empieza a lavarlos y ellos se sienten incómodos. Y mira lo que dice Juan 13, el versículo 12. Vamos a leer desde el versículo 12. Dice Juan 13, 12. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les he puesto un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Yo quiero invitarte a que tú observes en tu vida, Señor, ¿será que en mí está la actitud de servicio? ¿Será que esta semana puedo hacer algo diferente? ¿Puedo vivir diferente? ¿Será que me puedo ver en el espejo de la palabra de Dios y decir, ¿será que estoy sirviendo a mi esposa? ¿Será que estoy sirviendo a mis hijos? ¿Será que soy un servidor en el trabajo? ¿Será que soy un servidor en la iglesia? ¿Será que soy un servidor cuando voy pasando por la calle? ¿O será que yo digo, no, eso no es mi responsabilidad, eso no me corresponde a mí? Seguir a Jesús es un llamado a servir como Él sirvió. El tercer área en el que la palabra nos llama a imitar a Cristo es en el área del perdón. En el área del perdón, y el perdón es un área que nos cuesta mucho en la vida. Porque nuestra naturaleza es que cuando alguien nos lastima, lo más fácil es defendernos. Lo más fácil es buscar venganza. Pero Colosenses capítulo 3, el versículo 13, dice algo maravilloso. Colosenses 3:13 dice: de modo que se toleren unos a otros. Mira a la persona que tienes al lado y dile: tolérame, tolérame. De modo que se toleren los unos a los otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, en otras palabras, si tienes una queja contra tu hermano, dice: así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes.
En otras palabras, Jesús los perdonó, imítenlo a Él. Así como Él los perdonó, perdonen también ustedes. Y el perdón es un área difícil de dominar en la vida cristiana. Porque cuando alguien peca contra ti, cuando alguien hace algo contra ti, tu modo de fábrica, tu modo de naturaleza es contraatacar. Es defenderme, es dolerme, es resentirme. Esa es la manera como reacciona nuestra carne. Y algo que tenemos que entender, algo que usted tiene que entender es que hay gente que va a atentar contra usted. Usted no puede evitar ser ofendido. Es imposible que alguien no lo ofenda. Es imposible que alguien no te ofenda. Pero lo que sí es posible es tomar la decisión de decir: yo no voy a vivir resentido y ofendido el resto de mi vida. Tengo noticias para usted en esta mañana. Una noticia que de pronto usted no sabe. Pero hay gente que habla mal de usted. Hay gente que habla mal de ti a tus espaldas. Quiero que se voltee y mire para ver a quién tiene sentado a sus espaldas hoy en la iglesia. Dígale, no hables mal de mí. Pero hay gente que habla mal de ti a tus espaldas. Hay gente que no piensa bien de ti. Hay gente a la que le caerás mal simplemente por quien tú eres, les caes mal. Ahora quiero pedirle que haga esto. ¿Será que sabiendo esto, sabiendo que hay gente que habla mal de ti, piensa mal de ti, no le caes bien, ¿será que tú puedes amarlos y perdonarlos? ¿Será que sabiendo que hay gente que de pronto murmura en contra tuya, ¿será que puedes amarlos y perdonarlos? Muchas veces tus logros, tus éxitos se convertirán en una amenaza para otros. Y hay personas que van a venir y van a atacar tu carácter, tu integridad, tu dignidad. Pero cuando tú entiendes quién tú eres en Cristo, tú entiendes que eres llamado a perdonar. Tú no eres llamado a atacar con las mismas armas. Tú no eres llamado a responder con la misma moneda. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios. ¿Será que yo puedo ganarme a esa persona en el amor de Cristo con el perdón? En vez de responderle y gritarle y decirle lo que le quiero decir, ¿será que le puedo comprar frutas? Cómprale unas frutas. Cómprale un pudín. Invítalo a comer. Dile a la persona que tienes al lado, dile: invítame a comer. Ahora, si alguien hoy lo invita a comer, usted va a pensar: ¿será que le caigo mal? ¿Será que no no le gusto? No. Invítalo a comer, invítalo a tu casa, ábrele la puerta de tu casa, gánatelo como un hermano para Cristo. Jesús, estando en la cruz, siendo atacado, siendo golpeado, siendo crucificado, siendo clavado en una cruz en sus brazos y en sus pies, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una de las señales de madurez espiritual y de crecimiento como discípulos de Cristo es que nosotros podemos ver al que nos lastima, al que nos golpea, al que peca contra nosotros, y nosotros podemos decir: te perdono como Cristo perdonó también mis pecados. Imitadores en perdón. El cuarto área en el que Dios nos llama a ser imitadores de Cristo es en humildad. A que adoptemos la actitud humilde de Jesucristo. Mateo capítulo 11, versículo 28 al versículo 30 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¡Qué pasaje tan maravilloso! Dice: estás cansado, estás agobiado, yo quiero darte descanso, pero la manera como recibirás descanso es que tienes que aprender de mí. Imítenme a mí, yo soy manso y humilde de corazón. Cuando aprendan de mí y sean mansos y humildes de corazón, encontrarán descanso para su alma. ¿Sabe la razón por la que a veces nosotros andamos tan agobiados, tan afanados, tan sin descanso? Es porque no tenemos la actitud humilde y apacible de Cristo.
Nos pasamos toda la vida reaccionando a todo. Reaccionando a cuanto ataque se nos presenta, a cuanta situación se presenta en nuestra vida. Un día yo aprendí algo poderoso que cambió mi vida, cambió mi manera de ser, cambió mi manera de resolver problemas, cambió mi manera de enfrentar relaciones y conflictos. Y fue el día que yo aprendí de que yo no tengo que reaccionar a todo en la vida. Yo no tengo que reaccionar a todo lo que la gente diga de mí. Yo no tengo que reaccionar a lo que la gente piense de mí. Yo no tengo que reaccionar a todo problema que se presente en la vida. Yo no tengo que reaccionar a todo conflicto que se presente en la iglesia. Y cuando yo aprendí a que yo no tengo que reaccionar, entonces empecé a vivir en una posición de descanso, en una posición de paz. Hay gente que nos pone carnadas y nosotros caemos. Es como el pescador que lanza su carnada para que el pez caiga y nosotros corremos y agarramos la carnada. Alguien nos tira una cascarita en el piso y nosotros corremos y nos resbalamos con ella. Pero hay gran paz y hay gran descanso en saber de que yo no tengo que reaccionar. Yo puedo ser manso y humilde. Sean mansos y humildes. Nosotros en la iglesia hemos combatido este llamado de Dios a nuestra vida, este llamado de Jesús, con un proverbio nuestro. Y nuestro proverbio dice: pastor, pero yo soy manso, ¿pero qué? Pero no menso. Pastor, yo soy manso, pero no menso. ¿Sabe? Yo prefiero pasar por menso que por soberbio. Yo prefiero pasar por tonto que por arrogante. Yo quiero tener la actitud de Cristo en mi vida. Imagínense que Jesús en la cruz, guindando, muriendo por nuestro pecado, nosotros le hubiésemos dicho: Jesús, pero no seas menso. Jesús, sé manso, pero bájate y castígalos a todos. No, Él necesitaba sufrir para redimirte a ti y a mí, que somos tan pecadores como el peor de los pecadores. ¿Será que yo puedo tener la actitud de Cristo contra aquel que me azota, contra aquel que me maltrata, contra aquel que peca contra mí? ¿Será que puedo tener la actitud de humildad? Y para mí la promesa de la humildad es esta. Primera de Pedro 5:6. Dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte en su debido tiempo. En el tiempo correcto, en el tiempo del Señor, tú serás exaltado si tú aprendes a vivir una vida de humildad. Dios mira de cerca al humilde, mas mira de lejos al soberbio y al altivo. ¿Será que yo puedo mirar en el espejo hoy y decir: Señor, ¿será que yo tengo la actitud de humildad de Cristo? Enséñame a ser humilde. El quinto área en el que la palabra nos llama a ser imitadores es en el área de la obediencia. Y en este punto no tengo mucho que decir, solamente quiero leer un pasaje. Y mientras yo leo este pasaje, y creo que está en las pantallas también, en Efesios capítulo 5, del versículo 1 al versículo 7, yo quiero que usted lo mire y lo lea conmigo y usted pregunte al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿qué áreas de mi vida, en qué áreas de mi vida debo someterme en obediencia a ti? ¿Qué áreas de mi vida de pronto no estoy observando este pasaje? Pero tenemos que ser obedientes a Cristo como Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Efesios 5:1 dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices con ellos. ¿Sabe? El costo, la obediencia cuesta, pero el costo de la obediencia no se compara al costo de la desobediencia. Cuando tú vives una vida de obediencia a Dios, vas a recibir recompensas eternas. De pronto hay recompensas que no serán inmediatas. Pero cuando yo decido vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios y de sometimiento a la palabra de Dios, la recompensa es mayor a cualquier otra cosa, a cualquier transacción corrupta, negocio corrupto, relación impura, a cualquier cosa que hoy te pueda dar una gratificación inmediata. La obediencia a la palabra de Dios trae bendiciones. Y yo quiero preguntarle, ¿en qué área de su vida está usted viviendo en desobediencia? ¿Hay pecado? ¿Hay inmoralidad sexual? ¿Hay avaricia? ¿Hay impurezas? ¿Hay orgullo? ¿Hay conversaciones necias? Cuando la Biblia habla de conversaciones obscenas, no está hablando solamente de vulgaridades o de malas palabras. Hay cristianos que no dicen malas palabras, pero tienen conversaciones necias todo el tiempo. Es lo mismo. Dice la Biblia que ninguna conversación obscena, necia salga de nuestra boca. Habla de chistes groseros. ¿Será que en tu vida hay mentiras, hay chismes, hay idolatría? ¿Hay algo en tu vida que lo has puesto en lugar de Dios, en el lugar de Dios? ¿Hay una relación que ocupa el lugar de Dios en tu vida? ¿El dinero ocupa el lugar de Dios en tu vida? ¿Alguna actividad ocupa el lugar de Dios en tu vida? La obediencia, cuando lo vemos en la Biblia, la obediencia siempre antecede un gran mover de Dios. ¿Tú quieres experimentar un gran mover de Dios en tu vida? Empieza a vivir en completa obediencia y sometimiento a la palabra de Dios. Este es el carácter de Cristo. Imitemos a Cristo en obediencia. Y el último área, número 6, en el que la palabra nos llama, y para mí esta fue una sorpresa cuando leí un pasaje, pero el último área en el que la palabra de Dios nos llama a ser imitadores de Cristo es en el área de sufrimiento. Que imitemos a Cristo en el sufrimiento. Y quiero aclarar, aquí no estoy hablando de autoflagelamiento, aquí no estoy hablando de un autocastigo, de por mi culpa, por mi gran culpa. No, este no es el sufrimiento al que Dios nos llama. Dios no te llama a ir allá a la calle, a ponerte en una situación de peligro, solo para decir, mira cómo estoy sufriendo por Cristo. No. Pero hay un sufrimiento que tú y yo experimentaremos cuando estamos en Cristo y cuando caminamos en Cristo. Y quiero leer 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, para esto fueron llamados. El apóstol está hablando, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Voy a leerlo una vez más. Para esto ustedes fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Yo no sé si usted sabía, pero todos los discípulos, todos los apóstoles, al parecer solo con la excepción del apóstol Juan, que murió de muerte natural, todos los apóstoles y muchos discípulos de Jesús murieron de maneras similares a Jesús, en otras palabras, en sufrimiento. Quiero mencionarles solo algunas. A Bartolomé le arrancaron la piel, lo despellejaron prácticamente y luego lo crucificaron. Andrés fue colgado por 2 días. Lo colgaban, lo bajaban, lo colgaban hasta que murió. Jacobo fue atravesado con la espada de Herodes. Pedro fue crucificado al revés, en una X, por petición de él, porque él no consideró que era digno morir de la misma manera que Jesucristo murió, así que lo crucificaron al revés. Juan no murió de esta manera, pero el apóstol Juan
lo lanzaron en una oportunidad en una caldera de aceite hirviendo y pudo escapar de esta situación. Esteban, vimos cómo fue apedreado, otros fueron decapitados, algunos se convirtieron en antorchas humanas en las ciudades en las que estaban. Y cuando uno piensa en esto, uno ve el sacrificio, el amor, la disponibilidad y la disposición de sufrir por causa de Jesucristo. Y esto de pronto parece algo lejano, pero hoy en día hay muchos cristianos, muchos de nuestros hermanos que sufren por el Evangelio. Mientras usted y yo hoy nos reunimos en iglesias y levantamos manos a Dios con libertad, hay países en los cuales se esconden, son perseguidos por las autoridades, hombres son separados de sus hogares, son golpeados, lastimados, sus familias son amenazadas, gente que pierde sus trabajos por seguir el nombre de Jesucristo. Y en este pasaje que acabamos de leer en Primera de Pedro, el apóstol le está hablando a un grupo de esclavos. En ese tiempo, en el contexto, habían esclavos, habían sirvientes. Y estos esclavos han escuchado ahora de Jesucristo y se han convertido a Jesucristo. Y la palabra nos dice que ahora en Cristo ya no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni gentil, ni judío. Y el apóstol está tratando de lidiar con la situación de que son esclavos. Ese es parte del sistema social de ese tiempo, pero ahora son hijos de Dios, ahora son creyentes, ahora son gente que ha sido redimida por la sangre del Cordero. Y el apóstol les dice, sométanse a sus amos. Les da un consejo, les da una palabra, les dice, sé que ustedes están en una posición difícil, pero sométanse a sus amos, tanto a los buenos como a los malos. Soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Y aquí empieza nuestro versículo, les dice, porque para esto fuimos llamados. Porque así como Cristo sufrió por ustedes, ahora nosotros hemos recibido un ejemplo para seguir sus pasos. Yo quiero decirle hoy, si usted está pasando hoy una situación de sufrimiento, de pronto no es igual a la de los discípulos, pero de pronto usted hoy está sufriendo por una relación, por una situación de maltrato, por una situación de abuso, porque alguien te dañó, alguien te culpó, alguien está haciendo algo contra ti injustamente. Las palabras del apóstol resuenan hoy. Para esto fuimos llamados. Y yo quiero invitarte hoy a que aprendamos a sufrir el agravio. Alguien pecó contra ti, sufre el agravio. Alguien habló de ti, sufre el agravio. Y sabes, sufrir el agravio es diferente a hacernos el sufrido. Sufrir el agravio es diferente a hacernos los mártires, porque a veces cuando alguien hace algo contra nosotros, nos hacemos el mártir, le contamos a todo el mundo, buscamos quien nos apoye, buscamos quien nos defienda. No, ¿será que aún en tu sufrimiento, aún en tu enfermedad, aún en tu situación difícil, tú puedes sufrir exaltando el nombre de Cristo en alto? ¿Será que puedes alabar el nombre de Dios aún en tu sufrimiento? Aún en tu necesidad, ¿será que puedes decir, Señor, te bendeciré en todo tiempo? Como dijo Job, Jehová dio y Jehová quitó, pero bendito sea el nombre del Señor. Imitadores de Cristo. Hoy Dios y su palabra nos llaman a imitar a Cristo. Si yo quiero ser un verdadero seguidor de Cristo, tengo que imitarlo en amor. Tengo que imitarlo en servicio. Tengo que imitarlo en perdón. Tengo que imitarlo viviendo una vida de humildad. Tengo que imitarlo viviendo una vida de obediencia a su palabra. Y tengo que imitarlo aún en su sufrimiento. Quiero invitarle a que cierre sus ojos en esta mañana. Incline su rostro, cierre sus ojos y que le pregunte al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo hoy? ¿Qué me estás hablando? De pronto hay algunas de estas áreas que hoy resaltan en su vida. Y hay cosas que usted hoy tiene que enmendar. Cosas que hoy usted tiene que arreglar.
con su pareja, con su esposo, en su matrimonio, de pronto con sus hijos. Hay gente a la que hoy tienes que perdonar. Hay gente a la cual hoy le tienes que expresar amor, el amor de Jesucristo. De pronto tienes que empezar a ser un servidor en todos los lugares a los que vayas. De pronto hoy Dios te está llamando a vivir una vida de obediencia a Él. Señor, hoy te pedimos que por tu palabra, hoy tú hagas una obra poderosa en nosotros. Tú conoces el lugar en el que nos encontramos. Tú conoces nuestra vida y nuestra situación. Señor, yo hoy te pido que a medida que desarrollamos esta serie en la que tú nos llamas a seguirte, Señor, tú nos enseñes a reconocer tu voz, tú nos enseñes a escuchar tu voz, Señor, a ser imitadores tuyos, Señor. Hoy te pido por la iglesia Camino, Verdad y Vida, Señor, que de este lugar salga un ejército de imitadores, Señor, que cuando la gente los vea, la gente diga, Él vive como Jesús, camina como Jesús, habla como Jesús, se comporta como Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu palabra y lo que tú estás haciendo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle en esta mañana que usted se coloque en pie. Y antes de terminar, quiero extender una invitación a que si hay alguna necesidad en cualquier área de su vida, de pronto hoy Dios te está hablando por medio de esta palabra, pero de pronto hay necesidades de cualquier índole. Hoy quiero que abramos este altar y este tiempo para que usted pueda pasar adelante, y aquí van a haber pastores, líderes que van a estar orando por usted, lo van a estar acompañando en ese momento, en esa situación, orando por su necesidad. Así que quiero abrir este tiempo. De pronto usted tiene que responder hoy a Jesús. Si esta es tu primera vez de pronto en Camino, Verdad y Vida y estás viviendo lejos de Dios, no estás viviendo como debes vivir, hoy es una oportunidad para que tú creas en Jesucristo y te acerques a Él, pongas tu fe en Él y permitas que tu vida cambie para siempre. Voy a hacer una corta oración y voy a invitarte a que pases adelante, pide un permiso, sal de tu silla y vamos a tener un tiempo de oración juntos en esta mañana. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Padre, atrae cada corazón y cada persona a ti en esta mañana. Toca cada necesidad en sus vidas y glorifícate con poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén.